vez más a Robert Martínez, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás desde este punto? Pues muy bien y encantado de estar sincronizado contigo, esta vez tú desde Egipto, yo como siempre desde aquí, desde la zona cercana a Barcelona. Y bueno, ahora comentaremos un poco las cosas de las que hemos estado hablando ahora en Petit Comité entre tú y yo y compartiendo con el público. La verdad que sí. Me encuentro, la verdad, que ya tengo que dar el aviso desde ahora, porque hemos tenido una experiencia previa anteriormente y en el momento que me encuentro, ya sabéis que estoy en Egipto, pues voy a tener más precaución con ciertas palabras, porque ya hemos tenido una experiencia de rastreo, así que vamos a hacer que se pueda. ¿Se está cortando la señal? ¿Puede ser? Un poquito, si se está viendo un poco distorsionada, supongo que ya empiezan las interferencias. Y bueno, Sí. también el wifi desde allí no será tan potente como desde aquí la fibra óptica. Pero bueno, en esencia lo que estás diciendo es eso, que ya se han intentado sabotear más de un canal y tienes que andarte con eufemismos y otras analogías para evitar según qué palabras. Así que ya lo entenderemos si tienes que hablar en clave en algún momento. Y yo también lo intentaré hacer por si acaso la señal sigue siendo la misma al fin y al cabo. A todo esto doy gracias enormemente a todos los seguidores, a los que entienden perfectamente nuestra intención principal de dar claridad a todo lo que nos dedicamos y sobre todo interpretar desde un lenguaje humano aquello que incluso no tiene palabras, no como lo que estábamos hablando antes, cómo lo haces transmitir a alguien aquello que es un estado del ser, ¿no? Pero bueno, estamos aquí y podemos arrancar. Bueno, te dejo rienda suelta aquí, Robert. Te digo porque a todo esto te voy a decir que me cuesta un poquito aterrizar de todo lo que estoy sintiendo, pero como estábamos comentando, vamos a mirar de tratar de decir los temas más importantes en esta línea del tiempo en la que nos encontramos y que vaya fluyendo todo con el respeto de todos. Sí, uno de los temas que estábamos comentando, Lorena y yo, en este momento, es algo que hemos comentado algunas veces, que es la dificultad de traducir según qué informaciones cuando estamos en los niveles sutiles. Y de hecho hay una ley, una regla que se cumple, es cuanto más lejos vas, más cuesta después reproducir lo que has visto. Y esto se debe a la propia estructura de la mente. La mente compartimenta la información y mientras estamos en un territorio conocido es bastante fácil hacer descripciones, pero cuando te adentras en territorio desconocido, ya no te encuentras palabras para describir tal cantidad de información. Esto podéis pensar a veces cuando tenéis un sueño muy largo y muy complejo, hay veces que hay tantas coordenadas de información simultáneamente que no sabes ni por dónde empezar, porque estás en un escenario que no conoces, con gente que tampoco conoces, con cosas que tampoco sabes cómo describir y tienes sensaciones entrecortadas. Eso, al final, ¿cómo lo describes en pocas palabras? ¿Y qué significa? ¿Cómo lo interpretas? Eso es lo que pasa un poco cuando tienes una conexión fuerte. Y, de hecho, cuanto más cerebral y mental es alguien, mejores descripciones hace, pero más corto alcance tiene. Y en este caso, Lorena llega muy, muy, muy lejos. Entonces, yo entiendo la dificultad que tiene luego para volver y explicar todo eso. Y si no, fijaos en sus manos, porque ella va describiendo con las manos lo que ha visto. Entonces, yo siempre miro tus manos porque es ahí donde me estás explicando los códigos que tú estás viendo, que son los mismos que yo voy visualizando. Ok. Muchísimas gracias, Robert, por hacer este apunte. Y sí, yo si me dejas compartir y puedo ver exactamente pues que esto ha marcado un antes y un después. Te he comentado pues todo lo que he visto. Evidentemente hay imágenes que no se podrán mostrar. Creo que por ahora, como se encuentra la conciencia colectiva, por precaución, porque habría que detallar mucho. De ahí que sí, que creo que en el encuentro, que luego lo comentaremos al final, todo ese material se verá perfectamente detallado, pero sí que ha marcado un antes y un después porque al estar regresando al origen en este encuentro, para mí me siento como si estuviésemos en una cúpula que no dejan que entre ni salga la información. Por lo tanto, imaginaros el control tan grande que hay del patriarcado. Hablamos de la energía masculina más direccionada que cierra. Entonces, es tan fuerte que no avanzamos porque lo más importante de este punto no se puede expresar. No hay una verdad
realmente reflejada y está la historia contada a medias. Claro, ¿cómo le dices ahora mismo, pues, a todo lo que está afuera, que es lo que estamos todos aquí, cómo explicamos ahora mismo, cómo lo transmitimos cuando la gente no puede vivenciar lo que está pasando aquí, ¿no? Es decir, hay partes que no están acabadas y es lo que llegamos a entender. ¿Cómo explicar aquello que es una idea de este instante? Si no existe el pasado ni el futuro, recreamos solo este momento, por lo tanto, todo lo que vemos y todo lo que nos envuelve es la misma historia. Es decir, hablaba lo que estábamos comentando ahora, Robert, que estamos pensando a la inversa, es decir, hay un error de serie, de que primero queremos ver para creer y ahora es a la inversa. Tenemos que subir, sentir, integrar, emanar, después que se materialice las situaciones y registrarlas para contarlas. Pero queremos tener tanta prisa y queremos hacer los ritmos cuando no tocan que vamos descompensados y vamos desafinando. Y eso es lo que está pasando. Aquí hay un control impresionante militar que por todo te da, es decir, quién se atreve a hablar, ¿no? ¿Quién es el que ha dirigido esta orquesta? ¿Dónde está la mente colmena tan fuerte que no deja que esto se enchegue lo suficiente para llegar, ¿no? Porque solo que se pudiera sentir lo que se está viviendo aquí, habría una libertad total en la conciencia colectiva. Claro, Egipto es un epicentro energético donde están las 3 pirámides, que son, al fin y al cabo, antenas de energía, y se está creando un bloqueo a propósito, por supuesto, que se puede reflejar, lo que estabas comentando, en la estructura inacabada de según qué jeroglíficos. Eso significa que eso es una codificación, es como una programación hecha a propósito, donde está mal programado, mal codificado, donde han quitado partes, y digamos que el código jeroglífico lo que te está diciendo es cómo se crea la realidad, cómo se organiza. Si yo te cambio partes importantes de esa secuencia, te rompo completamente el hechizo mágico. Es como si te doy las palabras mágicas, pero te corto unas cuantas letras. Entonces, lo que vas a decir te va a desviar hacia otro lugar. Y eso es lo que están haciendo. Una de las partes que está amputada es la parte femenina. Por eso, el control de lo masculino, o sea, mal integrado, lo que busca es limitar las cosas. Necesito ver para creer es una deformación de lo científico. Es decir, la materia va antes que la mente. Eso es lo que nos quieren hacer creer cuando es al revés. Primero va la energía, luego va la mente y luego va la materia. Y claro, si nos dan el orden al revés, estamos deformando la realidad y todo lo que creamos está condicionado por lo que hemos visto. Yo no puedo crear nada que se escape a mi experiencia. Por eso no podemos ni siquiera concebir mundos y no podemos concebir o ver la energía de cómo funciona realmente, porque como no la hemos visto, no la podemos ver. Y es un círculo cerrado o un razonamiento circular. No puedo ver porque no creo en ello y no creo en ello porque no lo veo. Cuando realmente tengo que aprender a creer antes de ver y así se me abrirán los ojos de la conciencia. Bueno, es bastante astuta la maniobra que se ha creado, porque si yo te pongo la parte física primero, luego la mental, luego la energética, le he dado la vuelta a la tortilla, el que domine el energético me va a llevar todo el rato en la rueda del hámster. Y eso es lo que queda en la vuelta. Lo femenino es lo que te permite llegar más lejos, lo masculino no. Lo masculino te permite poner los límites, pero si tú no abres lo femenino, es decir, te dejas sentir, abres la experiencia sensible, tú no puedes conectar con los niveles superiores. Así es. De hecho, todo el conocimiento, y aquí pongo esto, porque a mí lo que llevaba, que todos hablan de esto, que es una llave, pero claro, no diré el nombre, pero realmente esto es la manija, ¿no? Es como qué representan las alas de ella. Claro, cuando todo el mundo comprende que las alas están conectadas con los planos superiores, de ahí los indios, ¿no? Representan que las plumas que tienen es más conocimiento y más conecto a partes galácticas. La mujer es la que trae las conexiones galácticas. Y fíjate que todo refleja el tema de Isis, de Hathor, ¿no? Esa información potente pero incompleta, porque esto que es la nave, es como el mando de la nave, que está quien vuela sentada, o sea, tiene que ser una persona que está sentada pero en una nave, está volando con la cabeza sin tener que moverse, pero con el conocimiento. Nosotros no volamos con el cuerpo, volamos con la mente. Entonces, claro, en el hecho de que siempre te cuenten la misma historia, no estamos permitiéndonos incluso
corroborarlo, es decir, no, te llegan, te dan una guía como ellos quieren, te cuentan la misma historia de siempre, lo ponen todo tema turístico, no te dejan ni estar en un estado ni de meditativo ni de respirar. Gracias a toda la creación hemos podido hacer puntos importantes, como te he comentado antes, bueno, una gran preparación, no vamos a hablar más para que se ha podido hacer un gran trabajo, pero si empezara la humanidad a entender todo lo que representan ciertos códigos, hablaríamos de los patrones que representa un estado de vivencia. Podemos ver bueno, esas grandes paredes escritas, pero es que nadie está interpretando lo que representa cada hecho. Por eso, con mucho que vaya la gente a la central y sea modo observador, nunca sale con la historia completa, sino con la que quieren que sigamos emitiendo fuera. Porque esto es como una antena que está aquí haciendo esos pequeños destellitos, pero no la acabamos de encender, primeramente porque hay una protección impresionante a nivel militar. O sea, cada paso hay que estar pagando para que te dejen el control de que ni respirar ni tanto tiempo porque te cortan, ¿no? Tiene que ser muy astuto, subir y bajar rápidamente con la intención. Y luego en el punto de que podamos decodificar e interpretar y sentir realmente lo que pone. Porque cuando falta la historia, que es lo que te venía a decir, es que ahora mismo es como, ¿qué empieza antes? ¿Quién fue antes, el huevo o la gallina? Porque no puede salir una información diferente, pero tampoco podemos ver una historia escrita distinta, porque no podemos entenderlo. A eso que si ahora nos permitiéramos sentir como lo hemos hecho, sin tener que juzgar, es decir, imagínate, Robert, que ahora mismo pudiéramos entrar en esos lugares sin que nadie nos explicase nada, que pudiéramos sentir. Si el simple hecho de que pudiéramos sentir lo que está pasando, que estamos siendo ya telepáticos, la mayoría, todo mi equipo, telepáticos, clarisintientes, no estaríamos, o sea, estaríamos decodificando poco a poco lo que ahí pone. En cambio, cuando llegan, hablan, te hacen la guía que ellos quieren y seguimos contando lo de siempre. Bueno, es una estrategia de manipulación bastante bien orquestada porque llegas, te avasallo con información mental, te creo un condicionamiento y tú ya no puedes hacer realmente la verdadera lectura, ¿no? Estos los chamanes, por ejemplo, aprenden a leer las piedras y ver la historia que está contada en ellas. Aprenden a leer las figuras, aprenden a leer, bueno, la energía que está implícita en los lugares. Ya intentan que el recorrido sea rápido, que vayas aturullado por la situación y que no te puedas quedar demasiado. Y luego ellos ya te hacen también la interpretación de los símbolos. Te los interpretan a su manera para que tú no rasques más. Te hacen una interpretación exotérica, muy simplona, muy de cuento de niños pequeños, que bueno, que es lo que han hecho con toda la arqueología y con toda la arquitectura maya, azteca, inca y demás. Es una interpretación simplona, como se hace también de la Biblia y de todos los textos sagrados. Entonces, ser capaz de leer en clave esotérica lo que está allí explicado, que son al fin y al cabo libros de magia. Si acabas de leer y aprendes a leer la magia que hay allí, todos los códigos, o cuando has enseñado ese artilugio, que no quiero decir el nombre para que no salten las alarmas, pero al fin y al cabo que son códigos. Y los códigos son paquetes de información con instrucciones de cómo funciona el mundo sutil. O sea, igual que tenemos un manual de instrucciones de la lavadora, pues también hay un manual de instrucciones de cómo hacer las proyecciones astrales, de cómo poder conectar con tal o cual entidad, cómo conseguir subir por aquí y por allá, y todo está obviamente codificado. Entonces, el universo simbólico es lo que se han encargado de reemplazar y de pervertir. Y nos han cambiado esos símbolos antiguos sagrados por símbolos nuevos que son marcas publicitarias, historias de estas, para que tú estés bombardeado de simbología banal y superficial, mientras que la simbología profunda, esotérica y que potencialmente te puede transformar, esté completamente diluida y mal interpretada para que te suene todo a cuento de niños pequeños. Digo, bueno, lo que hay ahí pues serán los cuentos de esos hombres primitivos que querían en gilipolleces. Digo, ya, esa arquitectura perfecta, con unas dimensiones perfectas, con unos geológicos perfectos, de repente eran idiotas en todos los temas cosmológicos, en todos los temas científicos, no tenían ni puta idea de nada. Ahora sí, hacían una arquitectura perfecta, pero no sabes bien por qué. ¿De dónde viene esa disonancia? Bueno, porque hay una manipulación grosera y evidente, y por eso estáis allí también, pues haciendo arqueología espiritual.
Es impresionante porque incluso cómo puede ser un sitio de tanto valor y que haya una mente escasez, ¿no? Y te das cuenta el control que hay, no les permiten razonar, no les permiten ser libres, están condicionados, hay muchísima pobreza, entonces gana la ley del más fuerte, pero porque no tienen otra salida, ¿no? Y es como ahí vemos claramente la gran manipulación. Me llamó mucho la atención que están pues esas cosas ahí en su lugar y hay unas partes arriba para evitar que vibren y digo, ostras, es que si realmente la gente con conciencia, que ahí donde vamos, ¿no? Hiciéramos este tipo de viajes con un conocimiento de entendimiento, no vibracional de acorde, que este es el punto del mensaje que creo que sería bueno, Robert, emanar ya, es decir, cómo puede ser que los malos malotes con ciertos códigos y ciertas partes que hay ahí consigan salirse con la suya y nosotros que los entendemos, ¿qué pasa? Que no nos ponemos de acuerdo y no hacemos encuentros de esa gran magnitud para crear una disonancia, ¿no? O sea, perdón, para hacer una sintonía tan armónica que hable la frecuencia. Porque lo que va a empezar ahora mismo es que no hace falta ni hablar, es entender un grado de conciencia tan elevado que entres en un estado de paz vibracional que tú mismo estás emanando una información a través de todo tu ser. Y todo esto que estaban puestos allí, ¿vale? Este tipo de ahí, estaban puestos, os dais cuenta que todo lo que es el Vaticano, todos los que controlan realmente el mundo, están hechos con los principios herméticos y nos los ponen delante de nosotros. Pero ya no es el conocimiento, Robert, y todos los que estáis, es que nosotros no sabemos hacer qué con ellos. No nos atrevemos a dar el siguiente paso, porque los malos malotes tienen toda esa parte estructurada y de alguna manera esa convivencia que se siguen retroalimentando del mismo modo observador. Pero nosotros todavía no ha llegado, que es lo que hablamos, de qué manera podemos hacer, porque nosotros aquí somos los testigos. Ahora hay un grado tan elevado de lo que hemos vivenciado que es que no se le va a olvidar a nadie porque quedará la memoria registrada. Pero imagínate que borraron las pruebas, como pasó antiguamente pues con Jesús, es decir, quedaron los testigos. ¿Cómo se manda fuera ahora mismo que tenemos que salir y todo el mundo quedará disperso? ¿Cómo hacemos que una verdad sea contada? ¿Cuánto eres capaz de que tu verdad se manifieste en ti y hacerlo que el mundo sienta lo que tú viviste? Es que es algo que no es fácil porque ¿cómo compartes un estado del ser que estás en plenitud en todos los aspectos? Porque aquí se paró el tiempo, no hay rutina, no hay ningún tipo de interferencia porque estamos todos vibrando con una igualdad de conocimiento e intención. Y nos damos cuenta una vez más que cuando vamos a la Matrix, todas las ideas que hemos permitido de control, de horarios, del sistema educativo, de todas las ideas que es ruido, 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 lo único que hace es que no escuchemos nuestra propia música. Y al no escuchar nuestra propia música, ya nos estamos perdiendo con la melodía de la intención del origen. ¿Y el origen cuál es? Porque todo el mundo quiere ir al origen. Pero recordáis la música y encima que el que la quiere recordar hay una distorsión que es lo opuesto. Porque la madre lo que hace es cambiarte el mensaje a través de la palabra y te gira los códigos. Entonces, como te gira los códigos, tú no lo integras bien y emites de diferente forma. Bueno, la Matrix está configurada con eso, como una especie de trance hipnótico para que tú entres en el ciclo. De hecho, tiene mucho que ver con la estructura astrológica de lo que llama la luna. Y de hecho, el otro día estuve canalizando con Nibiru y creo que, claro, las entidades arcónticas y reptiles también tienen su propio ciclo personal, que puede estar muy relacionado con Nibiru, que es como una mecanicidad, una rueda de hámster. Cuando tú entras en esa rueda de hámster llena de límites y de repetición, pierdes el contacto con el ser. Porque lo que es importante es si hoy es lunes, es martes, es miércoles, estoy más pendiente de lo que está fuera de mí y sigue cíclicamente que no de mi ciclo interno. O sea, me adapto al ciclo externo en lugar de conectar con mi ciclo interno. Claro, lo que decías tú, ¿cómo consigo retener una experiencia que ha sido mayúscula, que ha sido majestática y que es muy potente? Pues alimentándola de nuevo, volviendo a crearla, intentando captar cuáles son los factores que han hecho que esa experiencia se manifieste en mí. Y en todo caso, lo que podemos transmitir más que la experiencia es cuáles son los factores que tú puedes detonar para volver a tenerla tú también. O sea, digo, si haces esto y estás en esa disposición y en ese estado del ser, tu ser irá elevándose, tu conciencia se elevará hasta poder asentarse en otro nivel de realidad y de frecuencia.
O sea, básicamente es, ¿cómo puedo vibrar en alegría? Digo, bueno, con este factor y este factor, conseguirás que la alegría se mantenga en ti. Si no, caerá. Puedes alcanzar un pequeño pico, pero lo perderás rápidamente, que es base la inteligencia emocional. Pero lo vibratorio es lo mismo. Lo difícil no es alcanzar un estado alto en un pico brutal, que bueno, eso tampoco es que sea fácil, pero bueno, es alcanzable, es realizable. Lo jodido es mantenerlo. Y para eso es imprescindible ir desprogramando y deshaciendo todos esos anclajes que vienen de la Matrix. Por eso este mundo repetitivo de rueda de hámster tiene que ser desprogramado para poder conectarme no con el ritmo externo, sino con el ritmo interno. Y el ritmo interno, ahí es donde está tu melodía, ahí es donde está tu origen, porque tú te vas repitiendo desde tu propio origen. Lo que pasa es que es como si fuera un CD que lo has reescrito 800.000 veces, ya no recuerdas cuál es la melodía original, porque le has escrito encima un montón de veces. Pero puedes ir borrando todas las que has escrito hasta encontrar la última capa. Digo, coño, ese soy yo. Cuando conectas con ese, ya no te distorsiona más la música que está sonando fuera. Y en un momento dado, no. Yo soy un reproductor de música lo suficientemente fuerte para que el resto empiece a bailar la sintonía que yo estoy emitiendo, en lugar de dejarme llevar por la sintonía que el Vaticano pues quiere en este caso que nosotros bailemos. De hecho, es curioso porque una de las fotos donde llegamos a un lugar habían partes, ¿no?, que reflejaban claramente las dimensiones con códigos y luego había como una ruedita. Y ahí me paré, me dijo el chico, digo, esto parece un portal, pero es que es un portal que entraba, digo, claro, digo, es que cómo le daban como que ibas a entrar a otro lugar, pero es que te estaba diciendo claramente las etapas de las que tiene que vivenciar un ser, porque estamos hechos de personajes y la gente no entiende que hasta que tú no controles a todos tus personajes, todos tus yoes, todos tus arquetipos, que tú le distes las directrices, y le diste cierta combinación, hasta que tú no recuperes todos y te unifiques, no puedes saltar a la siguiente. Entonces siempre vamos buscando fuera cuando tienes que controlar tu creación, que es la que te permite cerrar un ciclo y comenzar el siguiente. Todo estaba puesto por las constelaciones también. Es decir, claro, toda la parte astrológica que representa una civilización distinta, un arquetipo diferente, no con una sintonía armónica que marca otra parte de información en una sintonía vibracional. Y ahí volvemos a repetir qué es lo que dices, todo está detallado con pequeños símbolos, pero hablan que es el ganado, que hablan que mira cómo convivían. Entonces tienes que tener un conocimiento, de haberte empapado de otros temas, sobre todo un astrólogo, cuando llegue ahí podría entender, ostras, esto me suena, ¿no? Porque la información es clara, pero si los escuchas te pueden confundir. Entonces ahí es como estamos haciendo que cada vez más, ¿no? Porque mi idea es decir, ostras, es que sería cada 2x3 ir a este punto y volver a repetir y repetir, porque se va emanando una energía diferente de conocimiento, de creatividad, recordando también que estamos entrando en la 5D. A todo esto lo que te había dicho, hemos subido 2 puntos. Yo desde aquí normalmente das un salto, se han dado 2 de golpe y ahora las personas van a entender que a la velocidad que vamos, de un día para otro pueden desaparecer personas, pero de la nada. Es decir, ya, hoy tenías una relación y parece ser un estilo, unas ideas, un sistema creado, y se te va a romper por esta velocidad de entendimiento si lo aceptas. A cada uno en este movimiento vamos con un entendimiento que está fuera de lo que uno puede entender a la velocidad que iba antes. Entonces, fíjate si es un reto o algo yo ya no le llamo reto, sino una motivación, querer seguir y seguir subiendo sin ningún tipo de expectativa. Por eso digo, ¿quién deja la mente en paz? ¿Quién se atreve a vivir de verdad? Es decir, es un estado del ser, porque aquí lo que comentábamos es que cuando ya has llegado a este punto, no tiene sentido nada. Es sentir la integridad en ti y no tener nada y serlo todo. Es decir, ¿cómo lo explicas de alguna manera? Y pierde también el sentido de seguir queriendo explicar, porque cuando uno lo sabe, da igual quién hay detrás, ¿no? Es decir, uno ya está entendiendo lo que representa esto. A ver si lo podemos, mientras ibas explicando, digo, a ver si me ocurre una manera de intentar explicarlo. Y una que se me ocurre es, ahora que estamos en tercera, tenemos un yo que está dividido en muchas partes. O
sea, de hecho, cada vez que intentamos poner la mente en blanco cuesta, ¿no? Hay diferentes personajes, uno que me pregunta por un tema, otro por otro. Y por así decirlo, cada salto que damos implica que más de esos personajes se agrupan, se unen entre sí, crean una cohesión. O sea, al principio están separados, están disociados y poco a poco se van uniendo. Entonces, llamamos integración, o llamamos amor a ser capaz de establecer puentes entre todos los yoes. Y cuando decimos que tenemos más alto nivel de coherencia o menos nivel de coherencia, lo que estamos diciendo es que más de esos yoes están unificados. Y cuando hay gente que desaparece de nuestra vida es porque tienen un nivel de incoherencia demasiado alto para poder sostener una conversación con nosotros. Porque te das cuenta que te están mintiendo, que se están mintiendo a sí mismos y no puede haber una conversación racional y coherente con una persona que se está engañando, que te dice una cosa pero piensa otra, que actúa de una manera pero dice otra. Y si eso es muy sangrante, es decir, el nivel de división es muy alto, es decir, si yo necesito un nivel de cohesión del 80% y tú tienes un 30%, no puede haber comunicación. Y entonces yo lo que entiendo es, el nivel último es un nivel de coherencia del 100% que vamos a hacer en unidad. Si el nivel de coherencia es del 100%, que sería estar en samadhi, tampoco hay deseo, no hay ninguna voluntad de experimentar porque ya estoy en una multi-experiencia simultánea de todo. Entonces, los deseos surgen de la separación, de aquellas partes que todavía están solas y tengo hambre y tengo sed, pero el que está ya pues saciado de todas sus necesidades, ¿qué deseos tiene? O el que no tiene conocimiento porque está en la ignorancia quiere el conocimiento, el que está en la mentira quiere la verdad, pero el que ya todo está completamente unificado, ya no hay deseo posible. Entonces, este juego de la existencia de la luz y la sombra es al final pues una diversión, ¿no? Entre me creo sombra para volver a la luz y creo luz para volver a la sombra y estamos jugando constantemente, pero cuando vamos al que está jugando, al personaje principal de la acción, te das cuenta de que se ha estado en estado perfecto todo el rato y que somos nosotros los que creamos capas que aparentemente juegan a esto. Y de hecho, me gustaría comentar algo. De hecho, creo que es sumamente necesario que se creen las partes del lado opuesto, que podríamos decir que es una experiencia negativa, para dar un salto a un punto más elevado positivo, ¿no? Si tú no te sabes reconocer en todas las versiones que eres, tampoco vas a cerrar un ciclo, por lo tanto estaría incompleto. Y ahora lo que le está pasando a la mayoría es que puedes tener mucho conocimiento de una línea, pero no puedes saltar a otra dimensión porque te falta fragmentos de integrar. Aquello que nos asusta, aquello que me da miedo, no me atrevo y juzgo, justamente es aquello por qué rechazas cuando somos la integridad de todo. Tenemos toda la totalidad de la información, pero más ideas pongo y más quiero comprender, más divido. Tanto, que me vuelvo a perder en todas las líneas de movimiento que mando con una intención. Entonces, es como ahora, para hacerlo de una forma más sencilla, las personas que empezamos a tener una parte de sensitiva mucho más desarrollada, no decir, permitir sentirlo para después ponerle la idea a cuando se manifieste de registro. Es decir, pues me ha perecido, ¿no? Porque bien decía, necesitamos verlo en todas las versiones que te has creado nuevas, porque ahora en este ciclo te permites dar un salto mayor. Los que hemos dado ahora, Robert, este salto, yo siento que hemos perdido totalmente la identidad de lo que éramos, nos permitimos entrar en la siguiente octava, entonces nos permitimos volver a crear arquetipos diferentes, pero con un nivel de conciencia mucho más elevado. Entonces ya no permitimos activar memorias del pasado porque se apagaron, porque ya no van a vibrar con la nueva velocidad en la que hemos establecido esta línea del tiempo. Por lo tanto, en esta línea se crean versiones también para reforzar situaciones, pero las puedes controlar siempre y cuando mantengas un estado de conciencia. El factor sorpresa, obvio que tiene que estar. Si no es como, no tiene sentido la motivación, ¿no? La de vaya aburrimiento vivir aquí. Pero sí que cuando sigue estando ese punto que la gente, ay, yo me pienso que ya tengo un conocimiento, no me esperaba esto. No, es que de eso se trata. Si lo sabemos todo, tampoco estaríamos viviendo. Lo que tú dices, estaríamos ya en el punto donde ya ni me muevo, ¿no? Que eso es lo que pude experimentar. Yo ya lo hago público, es decir, ya he llegado a sentir esta sensación tan extrema que digo, me desintegré y volví a decir, bueno, ya no tengo sentido nada, a ver qué idea pongo ahora, ¿no? Gracias a que tú has visto mi carta astral y puedo decir que, bueno, me creo este tipo de ideas para sujetarme aquí porque llega un momento que no tiene
donde coger nada, o sea, no tiene sentido porque son ideas del momento y ahora son ideas. Aquí, Robert, si te parece, había visto un comentario que la gente decía que va a pasar en 2023 y volvemos a repetir, ¿no? O sea, fíjate cómo nos están dando otra vez, no, en un momento tan importante como vibramos, hacen que creemos algo que no ha sucedido, que es una idea de este presente para que se provoque algo si alguien le da un poder con la velocidad que estamos. Dice, qué manía de tener que poner futuribles, expectativas, cuando esas expectativas nos están condenando sin vivir este presente. ¿No sería mejor aprender a fluir con una energía nueva que está entrando, como dices, desde el amor? El amor ya es el lenguaje más grande, porque cuando sientes, hemos llegado a un estado tan elevado que era sentir, era vernos, era llorar, era abrazarnos, no hay nada. Pero siempre está la mente automática que quiere cuestionarlo todo. Y uno se da cuenta que deja de ser, o sea, ese maestro cuando estás preguntando todo el día, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? No, déjalo sentir. Es como decir, ¿has visto su nombre? Has visto, pero has visto, cada vez que tú repites algo, te crees menos lo que eres. Porque una sensación es una sensación sin tener que dar un lenguaje más denso. Dejas de estarlo, ¿me explico? Porque cuando le quieres poner la palabra bajas a la parte física, no te mantienes en un estado elevado. Por lo tanto, a veces siento en un estado más elevado y a veces lo concreto aquí y es cuando me pierdo. Tendríamos que tener pues esto, ¿no? Como dicen, y habrá, no sé si quieres que podamos responder alguna pregunta de las que van diciendo.